todos. Ahí voy, hay silencio. Bueno, obviamente saben que pueden interactuar. El tema que traíamos Ya hoy saben. es uno que viene surgiendo hace un montón, pero justo ayer en consulta hablábamos con Lauri que por qué cuando ella descubría que algo le hacía tan bien y se embalaba y lo hacía y demás, después deja. Entonces le digo, sí, Lauri, es muy común que los seres humanos hagamos esas cosas. O sea, nos hace tan bien, Que lo dejamos hacer. que en algún momento nos desconectamos y lo dejamos de hacer. Y somos nuestros peores enemigos tantas veces. Entonces, bueno, lo bueno es observarlo, volver a hacerlo y queríamos traer hoy un consejo de cómo sostener eso que yo descubro. ¿Y de dónde viene eso de dejar lo que me hace tan bien? Yo le hablaba esto de la anécdota del abuelo y el niño, que hablan de que existen dos lobos, el lobo adentro nuestro, existen dos lobos, el lobo negro y el lobo blanco. Entonces, que están como en una lucha interna. El nieto le pregunta a abuelo, ¿y qué lobo es el que gana la batalla? Entonces el abuelo le responde, el lobo que vos decidas alimentar. Así que bueno, creo que un poquito es esa lucha interna y que sin darnos cuenta nos hace también, a veces incluso en las relaciones, ¿no? No solo lo que me hace bien a mí, no sé, empecé a caminar, empecé con los jugos verdes, bajé de peso, me desinflamé, no me duelen las articulaciones y después lo dejamos de hacer. Y nos pasa a todos, está muy innato en el ser humano. Claudia Lauri me decía, ¿en serio que le pasa a todo, Ana? Yo pensé que era yo conmigo misma, que era yo sola la que hacía. No, Lauri, o sea, está innato en todos. Entonces, bueno, esto de también creo que un motor es necesario para sostener, porque a veces no basta con el amor a mí mismo, con la conciencia. Igual se va cambiando a medida que tomo conciencia, ¿no? Bueno, a ver, en lo superficial lo podríamos ver desde ese lugar y sería con algo de profundidad, ¿no? Esto de la voluntad de hacer y sostener, como también así esto de tener un propósito, que es lo que me da fuerza para tener voluntad de hacer, ¿no? Un propósito real, un propósito verdadero. Y después hay planos más profundos del ser que también influyen, que tienen que ver con lo que yo vengo a aprender. Yo quizá puedo tener voluntad para ciertas cosas y sostener ciertas cosas, pero para otras no. Entonces, ¿por qué? ¿No? Bueno, normalmente las cosas que tengo poca voluntad o las cosas que más me cuestan son y en las que más tengo que trabajar. Son las que vengo a trabajar como inteligencia y en mi personalidad. Quizás son cosas que ya vienen o tengo arraigadas desde, ¿no? Mi padre, mi madre, mis abuelos. Hay un montón de costumbres o vicios que no están buenos. Eso pasa mucho con la alimentación, con un montón de cositas, que después a la hora de cambiarlos no solo entra en juego la voluntad y un propósito, sino que tenemos toda esa resistencia o toda esa inercia contraria a avanzar, que tiene que ver con esa información que está en el subconsciente, que hace que por ahí que empecemos con, bueno, vos hiciste mención a dieta o alguna cierta actividad Sí, que me ella hace se bien. refería mucho con la actividad física, que no puedo No, sostener. por eso estaba diciendo, con una actividad que me hace bien. Pero en realidad siempre son muchos temas. Sí, pero bueno, muchas veces vienen innatas cuestiones contrarias a todo eso que traccionan de la personalidad para no avanzar. Por eso te dije, hay unas cuestiones, o sea, a nivel superficial vos decís, bueno, tengo esto, me hace bien, ¿cómo no lo voy a hacer? Bueno, después pasa que no lo hago. Después a nivel un poquito más profundo, bueno,
requiero del ejercicio de la voluntad y la voluntad requiere de un propósito. No podés tener voluntad sin un propósito. Si no hay un propósito, no sé, hay gente que labura todo el día, todos los días, pero bueno, tiene propósito de tener dinero. O tiene propósito de llegar a fin de mes. Tiene propósito de cambiar el auto. O sea, por más que sean propósitos, ¿no? Materiales, pero bueno, una acción material. Pero bueno, es algo que yo quiero, que yo deseo, ¿no? Voy ahí. Bueno, Voy por todas ahí. estas cosas que tienen que ver con la autosuperación, con el mejorarme como ser humano, como el mejorarme como persona, como en el mejorar mi salud, como en el mejorar, no sé, mi conexión con lo espiritual, bueno, requieren de un extra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a las cuestiones que tienen que ver con lo físico, con lo material. Entonces todo esto que tiene que ver con la autosuperación, con lo material y demás, por ahí no se nos enseña la autosuperación, pero desde lo material. O sea, la autosuperación, ser el mejor en el deporte, ser el mejor en el trabajo, ser el mejor como hijo, ser el mejor como persona. O sea, como persona, pero me refiero desde una estructura social, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con ser mejor en lo individual, pero visto desde el egoísmo, todo lo que tiene que ver con la autosuperación, la superación en lo espiritual, y todo es siempre relacionado a una expansión de conciencia, siempre relacionado a la salud para los demás, o para mí, pero en función de otros, o siempre es relacionado con el servicio, entonces eso nos cuesta mucho. Pues básicamente, aunque no parezca, aprendemos el egoísmo, aprendemos lo material, aprendemos a tener ese tipo de propósitos. O sea, nadie dice, bueno, quiero tener el amor más puro y amar más de lo que todos aman. Quiero amar por amar, no amar por obtener algo. Quiero ser el mejor ser humano, pero no desde un punto de vista visible, ¿no? O sea, o que por lo menos me refleje un éxito social, económico. Entonces eso es lo que cuesta. O sea, lo que va a ver que cuesta mucho sostener es todo ese tipo de quiero, ¿no? O deseos más que tengan que ver con lo sutil del ser, no con lo material. Lo que tiene que ver con lo material, con el éxito, con una imagen, quiero ser el mejor en el deporte, en el trabajo, pero desde un éxito del ego, ¿no? Eso, digamos, esos tipos de propósitos no cuestan tanto. Pero los propósitos que tienen que ver con la autosuperación, con algo que es realmente para mí, en el ámate a ti mismo, ¿no? Realmente para mí, pero desde ser más, podríamos decir, más bueno, más puro, más elevado, mi pensamiento más, desde decir, bueno, por ejemplo, vos fíjate que hiciste mención, porque hay muchos componentes, con el tema de la actividad física. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, quiero hacer actividad física por salud. Bueno, probablemente les cueste sostenerlo. Quiero hacer actividad física para bajar los kilos que tengo y ya no me aguanto más verme tan gordo. Bueno, eso quizás te cueste un poquito menos, porque tenés el propósito de que te vean mejor. Que te vean los demás. ¿Se entiende? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son los componentes que están detrás del no poder sostener. Por eso, ¿cuál es la clave en esto, no? Hacerlo realmente por un propósito que me movilice, por un propósito valedero, por un propósito realmente grande. Entonces, bueno, eso quizás me dé la fuerza
para sostener más allá de una semana, un mes, un año. Sí, cuando ya no hay un propósito fuerte, y bueno, se sostiene un rato y cuando aparece algo más que me entretenga, lo dejo de hacer. O encuentro alguna excusa válida, o sea, más fuerte que mi propósito, la excusa, para dejarlo, porque, qué sé yo, no sé, bueno, tengo que lavar los platos justo a esa hora, o tengo que, no sé, cocinarle a los pibes ahora, o tengo que, no sé, poner la ropa en el lavarropas ahora. Cuando si yo en realidad veo inteligentemente mi día, me doy cuenta que tengo el tiempo. O sea, probablemente no me lo haga. Si quiero, puedo. Sí. Yo observo muchas mamás que Pero el quiero, ¿de dónde viene? es de la Ese es el voluntad. problema. El trabajo y el hacen, propósito. pero por los hijos, y sin darse cuenta se postergan. Pero al mismo tiempo le están dando ese ejemplo a los hijos, Para que después hagan lo mismo. que no hagan nada por Básicamente. ellos, como que se olvidan de ellos. Lo que pasa es que también el hacer por uno, tampoco bueno, a ver, quiero hacer actividad física y uno dice, bueno, es por uno mismo. ¿No? Hay algunos que lo hacen y hay otros que no. O sea, no es tan lineal la cosa. O sea, depende de lo que vos estés moviendo, de lo que hayas aprendido, de lo que vengas a experimentar como inteligencia, de los propósitos que tengas en la vida. O sea, hay un montón de... Es como que acá está la cosa, ¿no? Y alrededor de eso hay infinidad de otros componentes que son los que hacen a la cosa, a que la cosa pueda ser o no. ¿Sí? Y después hay otra cuestión, y que esto ya lo he hablado en otras charlas, lo que pasa es que como lo he hablado en otras charlas o en otra de estas charlitas, quería profundizar un poquito más que lo que dije recién, pero después está lo que hemos hablado en otras charlas, que es que hay que ejercitar la voluntad. La voluntad es, como no sé, yo quiero ser campeón del mundo de algo. Y bueno, si no entrenás no lo va a lograr. Podés quererlo en tu mente, ¿no? Y yo digo, me lo reafirmo. Y lo digo, y me enfoco, ¿no? Y por eso no voy a co-crear esa realidad, ¿no? Después está el hacer. El hacer. El hacer es ley. O sea, es ley para toda la inteligencia. Es ley para el árbol, pero el árbol no se pregunta si sigue creciendo. Es ley para el río, pero el río no se pregunta si sigue fluyendo. Es ley para la vida, pero la vida se abre paso y no se pregunta a sí misma si quiere o no quiere. El problema somos nosotros, que estamos todo el tiempo cansándonos, ¿no? De algo, o sin tener fuerzas para hacer algo. Y muchas veces Es como que le damos, claro, pero es que de ahí viene, le damos lugar en nuestra mente a ese algo contrario a lo que quiero hacer. ¿Sí? Y después ponemos mucho en juego esto del quiero y el deseo. Entonces el quiero y el deseo no son tan fuertes. Porque yo quiero, esto es lo quiero ahora y después mañana. Nosotros a veces decimos te amo, ¿no? Y en realidad te quiero ahora mientras me servís. Después, nada, ya encuentro otra cosa que me sirva más, otra persona. Yo sé que suena duro esto, pero funcionamos así. O el deseo esto, claro, y cuando el deseo desaparece, ¿qué onda? No sé, mediamos o ponemos en juego en una relación el deseo. Pero bueno, el deseo es momentáneo, dura por un rato. Tiene que haber otra cosa detrás del deseo que hace que eso sea perdurable. Entonces, bueno, volvemos a lo que arrancamos la charla. O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de mi deseo? O sea, el deseo es muy débil. El quiero es muy débil. El amo esto
la pasión y el amor por algo, bueno, eso es mucho más fuerte. Y un propósito que englobe toda tu vida es más fuerte aún. Por eso hay personas que vos los ves que inclusive están por ahí al servicio, son cosas que pareciera ser como contrario a lo que vos decías, ¿no? Que no son para ellos, pero en realidad es para ellos, ¿no? El propósito este del servicio es algo que los nutre y están dando todo el tiempo. Y vos decís, ¿de dónde sacan la voluntad para poder hacer eso, no? Se levantan pensando en eso, viven en eso, se acuestan en eso, inclusive ni duermen haciendo eso. Y vos decís, ¿de dónde sale esa fuerza? ¿No? Esa voluntad para sostener eso quizás toda su vida. Tienen 80 y pico de años y lo siguen haciendo, mientras aliente la vida en ello. Bueno, eso habla de una fuerza superior al quiero, al deseo. O sea, es como que todo lo que tiene que ver con lo más banal o superficial de la personalidad desaparece. Y vamos a los planos profundos donde la unidad es todo y el todo es la unidad. Entonces, recaban esa energía desde un lugar que nunca se agota esa fuerza, ese motor. O sea, y tiene que ver con el amo. Con el amo, pero de verdad, ¿no? El amo quiero, el amo deseo. Y qué lindo que es ir a dormirse con esa satisfacción, ¿no? De haber hecho y darlo todo. Claro, sí. Bueno, ahí tenemos otros componentes, porque hay muchos que se acuestan de esa forma. Y el que ama se acuesta sintiendo eso. Vive sintiendo eso. Pero hay otros que les pesa. Lo hacen, pero les pesa. Entonces, cuando te pesa, a la primera que puedas huir, te vas a encontrar una muy buena excusa para huir. Que va a ser o hacer otra cosa que supuestamente reemplace eso, pero si lo analizás no tiene nada que ver. No sé, es como, vos me has contado más de una vez, ¿no? Personas que ya lo nombraste, hacen yoga, uy, qué bien, qué todo, qué lindo, qué... Ay, sí, bueno, ahora hago, no sé, funcional. Que, o sea, y algo es, vos te das cuenta que cuál es el propósito. O Sí, sea, sí, algo que me entretenga. se complementan bien. Pero no está encarada, por ejemplo, si la actividad de yoga estuviera vista o encarada desde el lugar de la autosuperación, de ese camino evolutivo, de la respiración, de conectar con uno mismo, de conectar con lo espiritual. Bueno, No, que claro que tiene que ver con función. podés hacer las dos ¿Se cosas, entiende? o tres o cuatro. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué dejaste de hacer? Y no, bueno, empecé a hacer zumba. Y digo, bueno, pero son dos cosas diametralmente opuestas. Ambas tienen que ver con el ser. Está bueno, acá te va a venir bien esto por la descarga, pero ¿y esta parte que tan bien te hacía que la dejaste de hacer? ¿Qué onda? ¿Dónde estás buscando paz? Cuando dormí, nomás. Que hay que ver si tenés paz cuando dormís, ¿no? O dónde anda tu inteligencia. Pero bueno, fíjate cómo de una simple pregunta, y podríamos seguir, se abre un gran abanico. ¿Por qué? Porque en definitiva esto tiene que ver con la personalidad, con la persona, con la búsqueda, con un montón de cosas. Pero si hay algo cierto y real, que vamos a esto que hice mención yo. La única forma de poder sostener es que yo ame eso, ame la vida, ame que para eso tengo que tener un propósito elevado. Entonces puedo recabar esa fuerza de una fuente inagotable. Ahora, cuando yo, bueno, porque está de moda hago yoga y mi voluntad va a ser hasta que cambie la moda, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en realidad no era para mí, era para contarle a mis amigas que hago yoga.
¿sí? O porque, bueno, si todos lo hacen, yo lo hago. No hay, no hay un fundamento Cimiento firme. real, un cimiento firme. Por ejemplo, yo te he visto a vos cuando ha hecho el famoso que ustedes le llaman detox, que en realidad es mucho más profundo y hay muchas formas de desintoxicarse, ¿no? ¿Vos qué hacías? Vos agarrabas, no sé, te leía el libro, te veía todos los videos que podían llegar a convencerte de hacerlo. Sí, todo un verano Claro, estuve es que, bueno, ¿qué navegando, estaba haciendo ahí? profundizando. Tratando de encontrarle un buen propósito a algo que iba a Fuerza hacer. al por qué y el para qué. Bueno, Que me cerrara todo para de encontrarle lograrlo. lo importante a eso que iba a hacer para después decir, bueno, lo hago y no lo suelto. Pero cuando vos lo haces porque los demás lo hacen, vos lo haces porque, bueno, porque hay que hacerlo, vos lo haces porque te lo dijo Duró Juan, unos Pedro, días. Pablo y José, y Pocos bueno, días. ante la primera de cambio lo vas a soltar. O pasa muchas veces, y eso vos te vas a dar cuenta cuál era el verdadero propósito, de que, bueno, yo supuestamente lo hice, pero no lo hice. Pero a los demás le digo lo hice. O sea, en realidad lo estaba haciendo para que los demás me vean que yo puedo hacerlo. Pero en realidad me miento a mí mismo y no lo hice. Y no lo hice realmente, pero a todos les digo que lo hice. Bueno, ese es otro componente que tiene que ver con rasgos de debilidad en la personalidad o mi necesidad de aprobación, mi necesidad de que me digan, ¡ay, qué bien! ¿No? Que eso pasa mucho en esto de lo que llamamos espiritual, ¿no? Que por ahí vos agarrás, entrás en internet, todo el mundo habla de espiritualidad, parece que fueran todos iluminados, parece que fueran todas buenas personas. Pero después, nada, pasan cosas en la vida que ve la misma persona y decís, pero si esta persona hablaba ayer del amor y hoy le está básicamente destruyendo la vida a otra persona. Entonces, ¿qué había detrás de eso? Bueno, el ser es uno de los, bueno, podríamos decir de lo que está ahí visible, vivo e con inteligencia, que puede tener un montón de rostros, un montón de máscaras. Pero siempre hay un detrás, y hay un porqué, un para qué, hay un motor. Y cuando se trata de espiritualidad, ¿no? El motor, el impulsor real y verdadero tiene que ser el espíritu. Cuando es el espíritu, es esto del servicio, el amor y demás, o sea, hay coherencia entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso, cómo actúo. Pero bueno, fíjate que pareciera ser que por fuera es lo mismo, pero no es lo mismo. Y tampoco vos lo vas a percibir como lo mismo del otro lado. Después hay cuestiones más profundas que tienen que ver con el sentir y percibir, que no es tan común en el ser humano, que bueno, puede hacer que yo te pueda engañar, ¿sí? Pero cuando vos estás en eso y tenés esa sensibilidad, tenés esa cuestión, bueno, te vas a dar cuenta. O vas a observar con otros ojos. Pero eso ya son otras cuestiones. Pero por ejemplo, ese ser que lo hace desde ese lugar, ese ser tiene una voluntad de acero. No es una roca, es una montaña. No lo vas a mover nunca. Pero para tener eso fuerte va mucho más allá del deseo, del quiero, de algo superficial. Ya está en su raíz, ¿no? Eso que llamamos voluntad. Es algo más grande todavía. Bueno, y viene del mismo lugar de donde viene esa fuerza al árbol para crecer y no preguntarse. Y si le pone una piedra encima, el árbol hace esto. Sostiene la piedra, la esquiva y sigue el árbol. Bueno, esa voluntad de acero, esa montaña, bueno, tiene que ver con el amor como propósito, pero no el amor
el te amo, que te quiere, el deseo, el qué sé yo. Es el olor de la cosa, ¿no? Es el olor, el sabor, la forma, la esencia, la sustancia, todo. Pero bueno, el secreto está en para qué vivo, por qué vivo, en qué soy, quién soy. Cuando vos encarás lo que encarés, pero no tenés la sustancia de el qué y el para qué, y todo te va a durar un rato. Entonces va a haber un montón de personas que mechan, ¿no? Y hacen un poquito acá, un poquito allá, un poquito acá, un poquito allá. En esto de la espiritualidad lo vemos mucho, ¿no? Hacen, que llamamos espiritualidad, ¿no? Hacemos un curso, hacemos otro. Mi vida sigue siendo la misma, yo sigo siendo el mismo, pero vivo haciendo cosas o me nutro de cosas externas a mi ser, ¿no? Es como que no lo hago desde el ser o para el ser. No sé, trato de llenar mi vida con la vida de otros o con eso que generan otros y no genero yo. Entonces, bueno, ahí tenemos otra cuestión también. Bueno, vos fijate qué hay detrás de esto que llamamos voluntad o del poder sostener. Es mucho más grande. Te diría que tiene una infinidad de componentes. Y después hay cuestiones que tienen que ver con planos más profundos, como les decía hace un rato, que tienen que ver con mi inteligencia o con lo espiritual. A ver, ¿qué les quiero decir? Bueno, el animal, ¿cómo vive? Sí, por el deseo. Por instinto. Por instinto. Hoy deseo esto, lo agarro. Deseo lo otro, lo agarro. No está pensando si está bien, si está mal, si no tiene un propósito espiritual detrás. Bueno, las inteligencias que recién arrancan el camino evolutivo en conciencia, bueno, tienen mucho del animal. Que vive por esto que les decía, el deseo, el quiero. En los retiros siempre tenemos una mascota, porque sienten esa energía, ese amor y se instalan y hacen todas las actividades con nosotros. En Alpa está Panchito, hace yoga, meditación. Y en Capilla tuvimos una perrita que aparte amaba estar ahí en el círculo sintiendo esa vibración. Y en el concierto de Cuenco se quedó súper relajada y no se movía. Hay dos componentes ahí. Primero, en la charla de Javi estaba así, tengo la foto en primera plana, mirando la pantalla, una cosa. Primero, la cuestión... Se quedó a dormir las 3 noches, o sea, claro. Los dueños, porque tiene dueño, igual que Panchito, que el dueño se ponía celoso. Bueno, pero vos fíjate, o sea, nosotros que, a ver, no, o sea, estamos con nuestra familia, somos responsables por una familia. Bueno, porque yo me sienta cómodo, no me voy a lo del vecino y me le instalo una semana, claro. Y abandono a mi familia. Bueno, el animal tiene eso, el animal hay una cuestión sensitiva, que no son tontos obviamente, porque ellos sienten, perciben y están donde los tratan bien o donde mejor se sienten, ¿sí? Es difícil que los obligue a estar donde lo maltratan, salvo que lo atés. ¿Se entiende? En cambio, el ser humano no. A veces le encanta estar donde lo maltraten. O sea, tenemos esa cosa que tiene que ver con esto. ¿Sí? Y después hay otra cuestión que yo siempre digo, que está muy lindo el animalito y demás, pero ustedes observen y van a ver que hay muchos que por ahí quieren huir de la situación de alguna forma o se perdieron en alguna parte, ¿no? Y les viene bien el animal para entretenerse con el animal. Sí. O pasa una criaturita, ¡ay! Se pone a jugar con él, y ya olvidate de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos trabajando. Sí. O sea, vos te das cuenta que ahí la voluntad desaparece. ¿Pero por qué? Porque en realidad mi voluntad no es fuerte y me tira el animal. Es como muchas veces yo tengo un animal y complazco el animal. Tengo un perrito y no sé, le preparo la torta al perro, le doy mi cama al perro, yo duermo en el piso. O sea, me ocupo del perro y... Bueno, vas a ver que en el fondo, y esto puede dar polémica, pero analícenlo,
yo suelo complacer al animal que hay en mí. O sea, estoy más atado al quiero, ¿no?, que al tengo. Bueno, y a un propósito, o sea, voy más por otras cuestiones. Bueno, el animal, y con el animal también se puede trabajar mucho. Si uno tiene otro entendimiento, ¿no? Yo sabiendo que tengo otra cuestión acá por sobre mis hombros, tengo un intelecto más desarrollado, con más capacidad, porque ellos también tienen un intelecto, pero más rudimentario, que hace que puedan estar al lado de una persona que quizá no los trate del todo bien, pero nosotros le llamamos, ¿cómo le decimos que son ellos incondicionales? Por incondicionalidad, que en realidad tiene que ver con que le doy de comer y tiene un techo y demás, se queda conmigo. Bueno, el humano tiene otras capacidades. El humano así también sufre más. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de generar y crear sufrimiento en su mente. Ellos no. Ellos cuando están recostados, durmiendo, realmente descansan. No hay preocupaciones, no se retuercen en la mente. Sí se pueden enojar, obviamente, sí pueden sentir miedo, sí pueden sentir dolor. ¿No les pasa Sí lo pueden expresar. de no poder dormir, noche de insomnio? No. Sí puede ser que ellos no duerman por estar al lado tuyo y vos no puedas dormir. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque sienten, ¿no?, esa dependencia de uno, porque, bueno. Y otra cosa que se ve mucho, cielo, es la falta de fe, la falta de cultivar virtudes. No hay. Entonces, por eso la gente entra en desesperación, porque no hay de dónde encontrar esa paz adentro. En realidad, si vos observás, vas a ver que las personas, mientras todo el plano material esté estable, plano material me refiero a todo lo que pasa en la materia, ¿no? Ya sea mi trabajo, mi dinero en el bolsillo, mi tranquilidad económica, mi familia, mis hijos, mi mujer, mis amigos, mi entorno, mi cuerpo físico esté estable, está todo bien, soy feliz, digo. Ahora le pasa algo a mi hijo, ya dejo de ser feliz. Me enfermo, dejo de ser feliz. O primero dejé de ser feliz, después me enfermé, ¿no? Qué sé yo, un montón de cuestiones. O sea, nuestra vida es bastante, en lo general, ¿no?, es bastante pobre en ese sentido. La vida del humano hoy. Por eso vivimos atrás del deseo, por eso todos los problemas de guerra y demás conflictos que tienen que ver con el ego, con cuestiones materiales, con seguridad, con posesión, con poder, con control, y pasa no solo a nivel, viste, a veces nos asustamos a nivel macro, pero pasa en los hogares hoy. Hoy el humano está en guerra consigo mismo, está en guerra con su pareja, está en guerra con los chicos. Hoy estamos en guerra entre papá y mamá, y la izquierda, ¿a quiénes le pegan? A los pibes. Y seguimos en guerra, y dale que va, ¿sí? Pero bueno, no hay profundidad. Yo creo que por eso, si miramos cómo vive hoy la gente adulta mayor, mucho en los geriátricos y demás, como que ya se dejó de cultivar la sabiduría. Entonces no hay muchos viejitos sabios que te encuentren. Hay muchos en víctima, me dejaron acá, no me vienen a ver, superficial, o sea. Bueno, yo les voy a decir una cosa, desde que la especie como especie existe, o sea, siempre se cultivó la sabiduría en espacios reducidos o en un lugar reducido, pero nunca se cultivó eso. Siempre se cultivó el bienestar, la comodidad, el poder y el control. Es más, nosotros inventamos una ciencia física y material para justamente eso. O sea, la sabiduría, los viejitos, eso es utópico. ¿Por qué? Porque siempre existió y aún hoy existe, pero en espacios reducidos, donde hay alguna inteligencia de mediano o elevado estado evolutivo
que busca eso. Porque vos tenés que buscar la sabiduría, no llega sola. O sea, no es que las respuestas al porqué o al qué de la vida llegan así por generación Y espontánea. se empieza cultivando virtudes, por lo menos para Desde pequeño. que haya una estabilidad, Desde pequeño. Pero tiene que ver más con la inteligencia eso. un remanso. Yo, por ejemplo, en mi hogar no, o sea, más allá de lo básico, ¿no? Bueno, tener que ser una buena persona, no robarle al vecino, más allá de eso, o sea, que la sabiduría no tiene que ver solamente con eso, no. O sea, yo lo fui buscando. No sucede. Entonces, y que a nivel social, se busque realmente sabiduría, es muy difícil. Sí, en la sociedad puede haber núcleos de conocimiento y núcleos que busquen la sabiduría, que no es lo mismo. ¿Sí? Sí, siempre la sabiduría está mechada con el conocimiento o el conocimiento con algo de sabiduría. Pero que a nivel social se busque. Podemos buscar algo que lo confundimos con sabiduría, que le llamamos educación. Pero tampoco se enseña la sabiduría en la educación. No se enseña ni en la primaria ni en la secundaria. Sí, o conocimiento, porque a veces te deslumbra alguien con mucho conocimiento y después lo ves actuar y vos pero no hay decís, sabiduría en su acción. entonces ahí, cuando no hay coherencia, ahí detectás que Por eso hice es lo que yo digo, la lo que yo diferencia hago. entre conocimiento y sabiduría. Bueno, entonces, a nivel social, o sea, lo que busca a nivel social, a nivel macro de la sociedad, es bienestar, básicamente. O sea, lo que más le preocupa a nivel social es la economía, la estabilidad económica, poder económico, poder adquisitivo, tener la comida en el plato, o sea, lo básico, eso es lo que más le interesa a la gente. O sea, pero lo otro que no tiene un sustento material y un sustrato material. Cuando cultivas estas virtudes o trabajás en ir de a poquito, ¿no? Buscando llegar a cierta Se va sabiduría, logrando. empezás a hablar menos con el afuera y empezás a estar más con esa búsqueda en tu adentro. A mí me ayudaba mucho un cuadernito, siempre, por eso en los retiros recomendamos un cuadernito y yo siempre recomiendo tener un cuadernito guía. Entonces, en lugar de que cuando te pasan las cosas estar siempre hablando con otros de afuera, ir vos haciéndote cargo y hablar con tu cambiar adentro. con tu adentro. Bueno, Nosotros yo somos seres duales, podemos tener esa charla. quiero cultivar la paciencia, entonces me pongo paciencia y empiezo a observar todo lo que me pasa a Lo diario. impaciente que soy. ¿Cuántas veces aplico la paciencia y cuántas veces no la encuentro? Entonces, bueno, es como un ejercicio que uno tiene que ir haciendo. Miren, en líneas generales lo que no les va a costar son los defectos, digamos. O sea, esos les van a salir sin ejercicio, sin buscarlos, sin ejercitarse. O sea, la impaciencia no le va a costar, el egoísmo no le va a costar, el maltrato a otros no le va a costar, el priorizarse a ustedes mismos desde ese lugar tampoco le va a costar. Lo que les cueste normalmente tiene que ver con un progreso real y verdadero. O sea, el dejar de ser egoísta les va a costar un montón. Es más, en la medida que vayan descubriendo su propio egoísmo, van a ir atravesando capas de egoísmo hasta llegar a no serlo. Esto de ir cultivando esas virtudes que dice Anita, la paciencia, la tolerancia, o sea, la intolerancia no le va a costar. El que vos me digas algo que a mí no me gusta y el querer comerte el hígado porque yo quiero que vos hagas lo que yo quiero que hagas, eso no te va a costar. El refrenar esa sensación y el intelectualizarla y el decir, bueno, quiero ser tolerante, quiero permitirle, o sea, el permitirle al otro significa también permitirme a mí que el otro se permita, ¿no? Y no avasallarlo con mi accionar. El darle el espacio al otro
el no ahogar al otro, el respetar las libertades del otro, porque yo quiero que respeten mi libertad. Y digo que soy libre, y es mentira. Y es mentira, porque cuando tengo que respetar la libertad del otro, no lo hago. Entonces, si yo no respeto la libertad del otro, es porque yo tampoco soy libre. El ser humano que es libre respeta la libertad del otro. Bueno, todas esas cuestiones hacen que uno se observe y vaya viendo todas esas, ¿no?, raíces podridas que tenemos en el ser, que son cosas aprendidas que no nos costaron nada, que no tuvimos que hacer ningún curso ni ningún porado y no necesitamos nada de voluntad, y empezar a podar esas ramas, ¿no?, que son esas partes de mí que salen, que no sirven para nada, que lo único que hacen es corromper y destruir un entorno, no dan ni una mísera hoja, ni una mísera flor, ni un mísero fruto, que esas partes del ser, ¿para qué las tenemos, no? Bueno, para eso se requiere voluntad, muchísimo. Pero el propósito tiene que ser grande, ese propósito de ser mejor, de dejar una huella, ¿no? De que mi paso por esta vida no sea como el caminar de un otro, ¿no?, sino que yo sea realmente, como siempre les digo, ¿no?, protagonista en mi vida, protagonista de mi existencia, protagonista de esta película, ¿no? Maravillosa esta oportunidad que tengo de ser, de vivir, no de transcurrir solamente, no de existir solamente, sino de vivir y ser en todos los aspectos, ¿no?, de la vida. Y de eso se trata pulir el diamante. También veo en muchos casos... Bueno, el diamante antes que llegue a ser diamante, ¿cómo es? Porque no es una diamante. piedra en bruto. Es un pedazo de carbón. Que para transformarse en un diamante necesita ser sometido a presión. Para transformarse. Después, cuando yo lo saco, como vos decís, en bruto, que es a la otra parte, tengo que pulir el diamante. Pero primero hay que llegar a ser diamante. Que para eso hay que someterlo a presión. Y ustedes, si quieren ser diamantes, se tienen que someter a presión. Bueno, es presionar al ego en todos estos aspectos que hablamos, ¿no?, para lograr ser un diamante. Y después vamos a poder pulir el diamante. Y transformar Lo el más dolor. finito. Hay muchos casos de chicas que están, sobre todo chicas, no sé, hay algunos chicos, pero más Pero las por chicas la naturaleza de las mujeres. que están solas y quieren encontrar un compañero. Pero, a ver, es pulir tu diamante para ofrecer tu mejor versión. O sea, todo el dolor que tenés, hay que ir transformándolo. Y tenés que Porque ocuparte. si no, eso bueno que tenés lo vas a romper. Claro. Lo vas a romper. Entonces a mí a veces me dicen, bueno, pero vos lo encontraste a Javi. Sí, pero yo antes de encontrar a Javi estuve muchos años, yo encontré un camino que a mí me sirvió. Yo tenía el cuadernito, de adolescente me iba a hacer retiros de silencio, iba a adorar el Santísimo, iba a misa, tenía amigos seminaristas, cantaba, o sea, trabajé mucho en transformar ese dolor que había absorbido con un hombre tan diferente a lo que es Javi, y soñar con ese amor, y aparte trabajar en mi mejor versión para no repetir eso que no quería, y trabajar en la mejor versión para también qué ofrecer. Vos querés encontrar el amor de tu vida, pero cuando lo encontrás, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué tenés en tu canasta? No, estamos pensando en qué voy a tomar, no qué ofrecer. Y aparte el amor es respeto, el amor es realmente respetar la libertad del otro, como vos decías, pero empieza por vos mismo el respeto. Bueno, pero ahí vamos a lo que hablábamos hace Entonces, un rato. cuando me dicen eso, le digo, todo... bueno, pero trabaja en tus virtudes. ¿Querés encontrar a alguien? Trabaja en tus virtudes. Anda transformando ese dolor para desde esa vibración atraer a alguien afín. Y tenés que soñarlo, tenés que desearlo, tenés que pedirlo con toda tu energía. No está lleno de un montón de enojo y cosas y bombardeo y no ocupándote. Ahí está el problema. ¿Qué vibras? ¿Cómo vas a traer? Es que estamos buscando una relación para nosotros. Para llenar un espacio, pero no... Sí. O sea, se queda en el deseo. Ese es el tema. Pero bueno, pero ahí va lo que hablábamos hace un ratito. A vos te nació de chiquitita. ¿Y quién te dijo que lo tenía que hacer? Nadie.
A mí me nació desde chiquito ser alguien muy diferente al resto, preguntarme cosas que nadie se preguntó y hacer cosas que nadie hacía. Pero ¿quién me enseñó? Por eso te digo que después hay un componente que tiene que ver con el ser, más profundo, con lo sutil. Nos chistaron los seres guías. Sí. Pero para escuchar a los guías hay que estar en silencio. En silencio. En el silencio se escucha, como dicen la palabra. ¿Quieren compartir algo, contar algo? Bueno, como ven, el coche está muy bien, como si nada le hubiera pasado. Así que, bueno, parece que no quieren contar nada, negra. No respondieron ni siquiera. Bueno, y creo que cuando tenés esa virtud y esa paz, esa calma, no entras en desesperación con las cosas que pasan, porque las cosas van a seguir pasando siempre. Sobre todo entramos en desesperación cuando sentimos que no tenemos o que perdimos. Entonces, ¿era amor o era deseo? Cuando la cosa es superficial, cuando no la tenés, la perdés. Es como, no sé, bueno, amo demasiado a mi celular y lo perdí, siento que perdí una prolongación de mi cuerpo. Y amo tanto a una persona, pero cuando la pierdo, y sobre todo cuando yo no la supe cuidar, normalmente ahí entro en desesperación, pero porque también me culpo, también un montón de cosas, que también las puedo subsanar, porque yo puedo ver esos errores, cambiarlos para que eso no vuelva a suceder. Pero son cosas que normalmente hemos aprendido, son patrones y son las cosas que nos llevan al sufrimiento. Entonces, lo que ella dijo, Anita, está bueno y es una buena forma esto de llevar al papel todas estas cosas, porque a veces las palabras y los pensamientos cambian, ¿no? En mi mente, porque bueno, cambia el día a día, cambia, pareciera ser que me olvido. Entonces, es un buen recurso el que dice Anita, salvo que tenga una cabeza muy fuerte, ¿no? Es muy buen recurso esto de anotar y releer y leer y decir, bueno, a ver cómo cambió esto. Compromisos conmigo mismo. Exacto. Claro, hay pequeñas metas que te van llevando a esa gran meta. Ese es un buen bastoncito. Yo particularmente nunca lo necesité. No logro que Pero escribas sé que- todavía cuchinada. No porque En la agenda nada. nada tengo que escribir, pero y no lo necesito. Las mujeres Pero somos sí más de es, escribir. sí es un buen recurso. No, pero va más allá de la mujer y el hombre, esto que les digo. Pero sí es un buen recurso para no olvidar, ¿no? Esto de darle forma o plasmarlo, como nosotros todo lo pasamos por la forma, lo llevo a la forma y desde ese lugar, bueno, tratar de transformar, ¿no es cierto? Hablando de forma, transformar. Bueno, a ver, vamos a hacer una cartita, como le gusta a mi negra. A ver. Y esta. 2. ¿A vos te gustan 2? Siempre. Descansa en mí, en la quietud y la confianza estará tu fuerza. Cuando tu conciencia está en paz, no importa lo que estés haciendo, yo puedo obrar a través de ti. Puedo colmarte de tal manera que te volverás completamente consciente de mí e irradiarás luz y amor en el mundo. Existen maravillas esperando para ser reveladas a través de estos canales. Bueno, un poquito de esto. De lo que hablamos. Sí, hablamos. Este es el momento preciso donde reside la verdadera libertad del espíritu. Agradece por todas las diferentes fases de la vida, por la quietud y por la paz, por la excitación y el movimiento. Aprende a fluir con cada etapa, no luches contra ellas, reclamando más de una y menos de otra. Bueno, esto que hablamos, ¿no? Donde entra la mente.
Participa ahora de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor con gozo y alegría. Se produce una gran alegría en hacer algo en el momento preciso. Vivirás momento a momento. No habrá más miradas hacia atrás, no habrá más miradas hacia adelante. Bueno, a mí me gusta dos porque siempre una tiene que ver más con el espíritu y otro con la forma. Bueno, dice, por ejemplo, acá dice, no habrá más miradas hacia atrás, no habrá más miradas hacia adelante. Bueno, es muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque primero tengo que saber posicionarme y vivir en el presente, para no mirar hacia atrás, no mirar hacia adelante. Y para poder vivir en el presente tengo que ejercitar todo esto que hablamos, el propósito. Esto de la alegría y la felicidad que reside en vivir en el momento presente, claro, es real. Pero para eso tengo que ejercitar todo lo que hablamos hasta recién. Entonces, solamente leerlo y decir, bueno, hacelo. Sin virtud claro, no hay ni gozo ni alegría. Inclusive hasta me puedo generar más sufrimiento, porque es muy difícil lograrlo. Pero para lograr esto, necesito esto. Primero. O sea, a ver, chicos, estamos en la era de podemos lograr todo sin esfuerzo. Es mentira. No es real. O sea, si no pulimos, si no sometemos a presión el carbón que llevamos dentro, en lo que llamamos personalidad, no vamos a llegar a ser un diamante. Y si no llegamos a ser un diamante, menos vamos a poder pulirlo. O sea, a lo sumo vamos a poder pulir el carbón, pero el carbón puliéndolo no se llega a ser diamante. O sea, ¿qué les quiero decir? Que agregando lo bueno a lo malo no se cambia lo malo. A veces hay que someter a presión, ¿no? Y arrancar de raíz lo malo para poder agregar lo bueno. O sea, o elijo lo bueno o lo malo. O sea, es muy difícil si uno no pone un poquito de sí en la cuestión, ¿no? Avanzar. Propósito. Y muy importante, ¿por qué y para qué lo hago? O sea, ¿por qué y para qué estoy vivo? Si no tengo eso bien claro y no está bien fuerte en mí, es difícil sostener. Porque para poder someter a presión en carbón, hay que sostener esa presión, ¿no? Y para poder pulir el diamante, hay que aprender a que esa presión se transforme en otra cuestión. Entonces, no es tan sencillo y sé que no es fácil. Es muy fácil quizás decirlo, pero hay que ir por todas esas etapas de a poquito para poder lograrlo. O sea, en algún momento hay que arrancar y hacer. Y el propósito siempre lo vamos a poder manifestar si es desde ese lugar tan fuerte, ¿no? Desde el espíritu, desde esa divinidad que tenemos que encontrar en nuestro interior y no buscarla en la letra muerta, ¿no? O sea, esto de poder lograr ver y maravillarte con todo lo que existe, porque ustedes ya son una maravilla. O sea, esto todavía el ser humano no lo conoce. Es una maravilla estar vivo, el de estar despierto. Esa maravilla, esa divinidad, ese Dios que lo llaman de tantas formas, eso está impregnando toda la creación. Pero si yo no lo puedo ver, no le puedo abrir la puerta tampoco a eso. Y tampoco puedo tener un propósito firme y fuerte ahí. Pero ustedes son parte de eso. Entonces, primero, reconcéntrense en ustedes mismos, en encontrar eso en ustedes, ¿no? Esa es esa presión para entrar en lo profundo de la tierra, como el carbón para poder ser un diamante. Después, recién desde esas profundidades podemos emerger como un diamante. ¿Qué es el recorrido que hace el diamante? ¿No? O el carbón para ser diamante. Después podemos pulir ese diamante, pero primero ocúpense de internalizarlo eso, de encontrar esa fuerza en el interior que está ahí, pero para eso silencien la mente del deseo. Hay cosas que desean todo el tiempo, que quieren todo el tiempo, están detrás de cosas que no son importantes. Empiecen a priorizar detrás de qué están.
o qué es importante de eso que están persiguiendo. Y van a ver que empiezan a desechar. Las cosas van a seguir estando, pero no son real y verdaderamente importantes. ¿Sí? Bueno, que tengan un hermoso miércoles. Nos vemos el lunes en yoga. Que tengan un lindo fin de también. El Día de la Madre. Mm, Adiós, adiós. ¿Qué tema?